en la Megilá de Esther, la fiesta que viene pronto. La palabra Goy aparece antes en la Biblia describiendo al pueblo judío en el libro de Shmuel. ¿Ok? Entonces, hay otras palabras en que se usa para describir a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué otras palabras? Yeshurun. Pero la más común es Bnei Israel, israelitas, que hoy en día se usa mucho con respecto al Estado de Israel, pero no con la gente que practica la religión de la Torah. ¿Por qué? ¿Quién sabe? En Israel hay muchas religiones, cristianos, árabes, israelitas. Okay, no. O sea, dice del Estado de Israel. El Estado de Israel. El Estado de Israel. Pero antes de que exista el Estado de Israel, o sea, 100 años, 200, 1000 años, al pueblo elegido no se llamaba el pueblo israelita, como en la época de la Torah, que éramos Bnei Israel, sino se llamaba el pueblo judío, Yehudim. Y como dijo muy bien, el único lugar en la Biblia, el primer lugar que hay, hasta el final de la Biblia, el libro de Esther, dice, entre otras frases, ¿cuál es la más famosa que usamos como la palabra judío? Bastante regularmente. Está en el Sidur. ¿En dónde? ¿En qué contexto usamos la palabra Yehudim o judíos? No, la palabra Yehudim. La palabra judío, ¿en dónde está? ¿En el Sidur o en nuestros rezos? En el libro de la Megilá de Esther. No, en el Sidur, en los rezos, en este libro. Una vez a la semana mínimo se recita el sábado por la noche, en la Abdalá. La Yehudim, Aitá, Ogá, Besimcha, Besazón, Vikan. La página 346 son las letras que están más resaltadas de toda la página, que quiere decir para los judíos hubo luz, alegría, júbilo y honor. Que así sea con nosotros. Entonces, ¿por qué únicamente en la época de Mordejai y Esther se empezó a utilizar esta palabra? ¿Y cómo es que se volvió tan popular que todas las otras se volvieron obsoletas y se usa nada más la palabra judío? O casi exclusivamente. Entonces, vamos a analizar una plática del Rebbe de Lubavitch el año 1979 en que él explica este tema, de acuerdo a la Kabbalah y con una aplicación práctica para toda persona. Entonces, como dijimos, hay que tener en cuenta que hay 4 bendiciones o descripciones, formas en que se habla del pueblo judío, que son, en este pasuk, Ogá, Simcha, Sazón y Beikar. Quiere decir luz, alegría, júbilo y honor. Y esto es algo muy apropiado porque hoy comenzó hoy. Merdadar. ¿Y qué es la mitzvah de Adar? Aumentar la alegría. Siempre hay que estar alegres, pero hoy hay que estar más alegres todavía. Y por eso el Yetzer Hara, ¿qué va a tratar? Lo opuesto. Va a haber muchos motivos. Yo, gracias a Dios, tuve bendición. Hay muchísimos motivos para no estar alegre, pero Baruch Hashem, seguimos con la sonrisa en los labios. Entonces, ¿qué quieren decir? Vamos a analizar estas 4 palabras. Simcha, Ogá, Simcha, Sazón, Beikar. ¿Cuál es la conexión con el ámbito histórico en que los judíos empezaron a utilizar esta palabra Yehudim, judíos?
¿Qué es lo que pasó en la época de Purim? Para empezar, hay que entender que fue la mayor amenaza que hubo contra el pueblo judío en toda la historia de la humanidad. Se puede decir que fue en este momento. ¿Quién sabe por qué? ¿Y Hitler qué trató de hacer? ¿Qué diferencia hay? Que Hitler, por suerte, tenía control de parte limitada del mundo civilizado. Los judíos en América no estaban bajo su... Él quería conquistar, pero no llegó. Pero Hamán tenía autoridad sobre todo lo que era el mundo civilizado. Entonces, todos los judíos vivían en países que estaban bajo la autoridad del dominio de Hamán. Entonces, su decreto fue muy fuerte. Paró, fue algo parecido, pero quiso solo a los hombres. Hamán quiso arrasar con todo. Entonces, ¿cómo se salió de esta tremenda amenaza? ¿Qué es lo que hicieron los judíos? Estuvieron dispuestos a sacrificarse, a esforzarse, a dar el todo para no desconectarse con Dios, de Dios. Y el resultado fue todas estas bendiciones que dijimos, Horacio, Hasazón, Veikar, que como vamos a estudiar ahora no son simples palabras, sino que cada una representa distintas partes del Etz Haim, del árbol de la vida, distintas manifestaciones divinas y nuestra forma de conectarnos con él. Pero vamos a analizar simplemente la palabra Yehudi. ¿De dónde viene? ¿Mm? Muy bien. ¿Y de dónde viene el nombre Yehuda? ¿Por qué Lea llamó a su hijo Yehuda? Que dijo, Apam Jode et Hashem. Ahora voy a agradecer y reconocer la bondad de Dios hacia mí. ¿Por qué? Porque tuvo más de lo que merecía. Jacob tenía 4 mujeres, tenía que tener 12 hijos, cada una le tocaban 3, y Judá fue el hijo número 4. ¿Okay? Entonces dijo, wow, ahora sí, gracias Dios, me tocó más de lo... Y por eso los judíos, el momento que toma conciencia por la mañana, que es la primera palabra que sale de nuestros labios, modé. Gracias, reconozco, Dios. Eso es lo que es un Yehudí. Eso es lo que, el motivo por que nos llamamos judíos. Porque nos alejamos en ese momento de la idolatría y reconocimos que Dios es el único. La palabra quiere decir 2 cosas, de odot, agradecer y reconocer. Que Dios es la única fuente de energía, fuente de bendición. Entonces, hay que entender por qué en la Torá no estábamos todavía en ese nivel y por qué únicamente en la época de Esther y Mordejai es cuando llegamos a ese nivel. La Torá es una forma muy íntima y profunda de conectarnos con Dios intelectualmente a través del estudio. Pero es un estudio que tiene que llevar a la acción, porque si es teórico no tiene ningún sentido. Entonces, todo estudio, no el de los niños que les enseñamos los simples, sino el de toda persona, su estudio tiene que estar enfocado hacia la acción. Como este nuevo conocimiento que adquiero va a afectar a cómo me conduzco
diariamente. No. La Torá, como dijimos, es la sabiduría de Dios, que tuvo que ser muy condensada, muy rebajada, muy limitada para que los seres humanos podamos relacionarnos con ella, entenderlo. Entonces, Dios como que nos da un juguete en el idioma del profeta Shashuim, que es como que Dios toma algo muy precioso y lo rebaja hasta que nosotros, como un papá que quiere jugar con su hijo, que quiere relacionarse con su hijo, perdón, no un bebé, no va a empezar a enseñarle Kabbalah, le dice Gugu, Gaga, Torah, Shema, palabras simples. Eso es una forma de jugar con él para crear la relación, lo mismo con Dios. Él se rebaja mucho, rebaja su sabiduría para que nosotros podamos relacionarnos con él a través de ella. Y de la pura Jochma, la sabiduría de Dios, se rebaja hasta que es algo que puede tomar forma de tinta sobre papel, limitado en letras, como sabemos que es un concepto. Cuando está en la mente sin definir, abarca mucho más que cuando uno empieza a escribir y lo limita y lo limita. Mucho más, eso es lo que Dios hizo con la Torah. Ahora, el Yehudí es aquel que reconoce en toda la Torah la increíble conexión que hay con Dios. En la Perashá última nosotros leímos muchas leyes comerciales, leyes de daño, leyes de cosas que parecen muy físicas, pero sabemos que todo eso trasciende el pshat, lo simple, y hay muchos niveles para entender nuestra relación con Hashem a través de esas alajot, de esas leyes que hay en la Torah. Entonces, cuando uno comprende la Torah, dijimos que es una forma muy íntima de conectarnos con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro intelecto se vuelve uno con el intelecto divino. Nosotros rodeamos, por decirlo de una manera, con nuestra mente el concepto de la sabiduría divina. Y Dios también con su sabiduría nos rodea a nosotros. Entonces es una conexión muy profunda. Entonces, lo importante es reconocer que hay mucho más en la sabiduría de la Torah y agradecer a Dios por haberlos dado esta posibilidad de conectarnos con Él de forma tan profunda. Y toda la Torah, inclusive las partes más simples, tenemos que estar conscientes de que hay un aspecto divino muy profundo en ellos. Por ejemplo, yo no robo, no asesino, no porque es algo feo, porque no quiero, porque es algo que la sociedad condena, porque es algo... No. El único motivo por que uno no lo hace es porque es la voluntad de Dios, y eso es lo que dice en su Torah. Porque de otro modo, uno termina como los nazis en Alemania, haciendo un holocausto. Porque dice, bueno, la sociedad dijo que no hay que asesinar, pero ahora dice que a los de esta raza, religión, color, altura, lo que sea, si es mitzvah o se puede. Entonces se corrompe totalmente la humanidad de la persona. La única forma en que podemos ser humanos es tener esta oda'á, este reconocimiento de que para ser humanos tenemos que someter nuestra entendimiento al entendimiento divino. Eso es lo que nos hace humanos. Ahora, la otra frase muy famosa en la de Megilá, que también se utiliza la palabra Yehudim, dice, Kiblu Yehudim ashe kiblu, que los judíos aceptaron sobre sí mismos o cumplieron lo que habían recibido. ¿Cuáles son
¿A qué se refiere específicamente? 4 temas: la Torá, las fiestas, Brit Milá y la mitzvah de Tefilim. Y por esas 4 recibieron las 4 recompensas: Orá, Simjá, Sazón, Beikar, luz, alegría, júbilo y honor. Entonces, vamos a entender un poquito cuál es la relación entre ellos y qué es lo que pasó en estos días de Purim que causaron este cambio en los judíos. Yehudí es una palabra que describe la conexión que tenemos con Dios, que es muy profunda, muy esencial, de esencia de la persona, de esencia de Dios, que no se puede alterar. No importa lo que se prohíba al judío, no pueden estudiar Torah, no pueden servir Milá, no pueden. Se continúa. ¿Por qué? Porque es como decirle a un pez, ya no puedes estar en el agua, busca otro hábitat. Impensable. No hay otro hábitat para el judío. Entonces, esto representa lo que decimos Ner mitzvah betorah or, la vela de la mitzvah y la luz de la Torah. Entonces, el primer regalo, digamos, que Dios dio por el cumplir la Torah es ora, Torah, ora, luz, or. Pero es or es masculino, ora es femenino. Entonces hay que entender por qué es tan femenino. También la Torah es femenino. Que representa, femenino es aquel que recibe. Porque la idea de la Torah está diseñada para que nosotros, el humano, pueda recibir la sabiduría de Dios. Esto todo no es para Dios mostrar su sabiduría, al contrario, Dios condensa, rebaja tremendamente su sabiduría para que nosotros podamos recibirla. Entonces, la palabra or toma el aspecto femenino, que es lo que nos motiva a conectarnos con Dios y cumplir lo que la Torah nos dice. ¿Alguna pregunta en lo que vimos hasta ahora? ¿Todo claro? Claro. Entonces, esto representa la unión de la luz con la fuente de su luz. O sea, del or con el maor, la fuente de la luz, que a través de conectarnos a Dios con la Torah, nos conectamos de una forma muy profunda. La bendición siguiente es simja. Simja es alegría, también en femenino. Simja, alegría representa expansión. Cuando una persona está alegre, se expande. Cuando una persona está triste, Shalom, se contrae. Uno cuando está alegre quiere festejar, invitar a otros, participar, compartir. Entonces, si la Torah es Jochma, Simcha es Binah. La Jochma es la semilla, el punto seminal, algo muy reducido. Binah es entendimiento, como el vientre materno, donde se desarrolla el feto y toma forma. Entonces, está escrito también Abanim Semeja. La madre, eso lo cantamos hoy de la mañana, ¿sí? ¿En dónde? En el Halel de Rosh Chodesh, todos los Halel. La madre se alegra con sus hijos. La madre es Binah, entendimiento, que se representa la amplitud,
Y así como la Binah, el entendimiento es lo que desarrolla la sabiduría y lo que nos ayuda a apreciar la sabiduría. Entonces, eso es lo que la Simcha también representa. Y también representa las palabras Rehobot Anar, que es decir, la amplitud del río donde fluyen las aguas con abundancia, en el que se aprecia más, se llega más arriba que la Sefirá de Jochma. Como está escrito en el Zohar sobre Re'eh, que en Binah se aprecia el nivel de Atik. No vamos, el que sabe quién es Atik, bien, el que no, otro día quizás estudiemos o expliquemos. Entonces, no en Jochma, sino al nivel más bajo. Hoy el tema que hoy vamos a hablar, básicamente es cuanto uno más baja, más se puede apreciar y más alto se puede llegar. Como me preguntó mi papá, si las montañas están más cerca del sol, ¿por qué hace más frío en las montañas que en los valles? Está más lejos del sol. ¿Quién sabe? Porque el calor del sol, únicamente cuando los rayos del sol llegan a la Tierra y se reflejan, ahí es cuando generan calor. O sea, mientras van viajando, los rayos del sol no son calientes. La reflexión, entonces, cuando uno más bajo está, más cerca está de esa reflexión y por eso hace más calor en los valles que en las montañas. Ese es el tema de hoy, que cuando uno más baja en la Sefirot, más alto puede llegar, conectarse en la energía. Y eso se va a ver únicamente, realmente apreciar la llegada del Mesías, donde está escrito que el Malhut va a ser la más apreciada de la Sefirot, como dice Eshet Hail Ateret Bala, una mujer de valor, es la corona, Ateret, Keter, corona de su marido. Nos movemos a la tercera palabra, sazón. Sazón traduce generalmente como júbilo, que es una palabra más fuerte todavía que alegría, y corresponde a la mitzvah de Brit Milá. Segundito, creo que me salté algo importante. Sí, dijimos que Orá viene de Torah, pero no explicamos Simcha, ¿qué mitzvah? Bueno, sí lo mencionamos pero rápidamente. Simcha representa cuándo es el tiempo que tenemos que estar alegres. Yom Tov, las fiestas. Que los judíos apegaron al Yom Tov, Dios los bendijo con la Simcha. Y ahora pasamos a la tercera mitzvah, que es sazón, es el Brit Milá, la mitzvah de circuncisión. Ahora, ¿cuál es la relación entre ellos? Dijimos que el sazón es más elevado inclusive que la simja. ¿Por qué? El simja, el Yom Tov es algo, la fiesta se celebra en ese momento y después pasó la fiesta. Brit Milá, la circuncisión, es un pacto eterno con Dios. Pero leí el viernes una historia que me conmovió mucho. Tengo un amigo que se dedica a hacer Brit Milá a adultos. Estuvo semana pasada en Ucrania, tuvo que cruzar fronteras caminando, viajar horas y horas y horas, porque había 4 judíos en Ucrania que querían hacer Brit Milá. Viajó de Israel, tardó como 2 días llegar y 2 días regresar, pero les hizo Brit Milá. Pero la historia que me conmovió mucho es que
dice que lamentablemente hace unos 20 años en Israel hubo muchos padres que decidieron que hacer Brit Milá a sus hijos no era justo, someterlos a ese sufrimiento. Y estos jóvenes ahora están entrando al ejército y en el ejército se dan cuenta que todos sus amigos tienen una marca en la carne que los identifica como judíos y ellos no la tienen. Y van a sus superiores y dicen, quiero ser judío completo. Entonces ellos les ayudan a hacer Brit Milá y mi amigo les facilita eso. Y es mucho más doloroso. Yo estuve presente en Brit Milá de adultos comparado con lo que es un niño de 8 días que no siente casi nada. Los padres que piensan que les hacen un favor es lo peor que pueden hacer. Como decir a mi hijo, yo no voy a hablar de drogas, le voy a dejar que pruebe todo lo que quiera, que pruebe la cocaína, que pruebe ácido, que pruebe lo que sea, y después decida si es bueno o no. Claro, cuando ya quemó su sistema nervioso, su mente y todo, y está adicto a todas las drogas, ahí va a decidir. O sea, es muy lamentable, pero de todos modos hacerme cuenta que había uno de los Brit Milá que hizo, era un joven que estaba en Tzukeitán, no me acuerdo cómo se llama en español, en 2016. Israel entró a Gaza para rescatar a los jóvenes que habían sido secuestrados y fue una campaña muy horrible y él estaba en una unidad que les tocó entrar a Gaza y lamentablemente 70 soldados israelíes murieron, fueron asesinados en esa campaña. Y él estaba allá y pensó que él iba a morir también. Y dijo, Dios, con mucho gusto muero por el pueblo de Israel, por el Estado de Israel, pero por favor no me dejes morir ahora cuando todavía no purifiqué mi cuerpo, todavía no hice mi circuncisión. Déjame hacer la circuncisión y te doy mi vida cuando gustes. Y sobrevivió, y cuando hizo el Brit Milá, eligió la palabra Eitan, que era la palabra que usó con esa campaña, Tzukeitán, honrando la vida de los 70 soldados que se sacrificaron por el pueblo judío. Entonces, el Brit Milá simboliza una conexión muy, muy profunda y eterna con Dios, que es sazón, que es júbilo, que es más aún que alegría. Y como está en el Salmo, la Mnatseach a la Shminit, la canción por el octavo, que es Brit Milá, la mitzvah que se hace en el octavo día, que se trae hacia uno de lo más profundo del Yesod hasta Atik, porque el Brit Milá se hace en el Yesod, en la parte que corresponde a la unión de la persona, que es inclusive más alto que el Oray, que Simcha. Y finalmente pasamos al cuarto nivel, que es Vikar. Vikar es, traducen el Sibur como honor o apreciación. La palabra Yekar se escribe Yud Kuf Reish, valor numérico 310. Yesh o Shai, que es exactamente la mitad de Keter, 620, la corona. ¿Por qué? Porque el Keter se divide en Yesh, 310, y Ikar, 310. ¿Y cuál es la diferencia? Que Ikar es el Pnimiut Keter, lo más profundo del nivel de Keter, la esencia de Atik, y eso es lo que se revela más que en el nivel de Brit Milá, más que la Binah, sino que se llega a un nivel extremadamente elevado con él. ¿Alguna pregunta a lo que vimos hasta ahora? ¿Todo bien, Baruch Hashem? Entonces, esta unión tan profunda
de acuerdo a lo que describimos, es la unión que se logra a través de ¿qué mitzvah? Quiere literalmente, hay dos mitzvot, por lo menos, que quieren decir unión, pero ¿cuál viene a la mente? ¿Qué mitzvah que hacemos que su traducción es unión? Tfilin. Ok, que es la cuarta mitzvah que mencioné. Dijimos Torah, Yom Tov, fiestas, Milá y Tfilin. Tfilin y Tefilá. Tefilá quiere decir rezo, Tfilin, ¿sabe lo que son los Tefilin? Los dos vienen a la misma palabra. Quiere decir unión, conexión, perdón, no unión, conexión. Es muy parecido. Que simboliza el más profundo nivel de conexión. Como dijimos, Ikar quiere decir apreciación. Cuando nos damos cuenta que no podemos apreciar a Dios, no podemos realmente relacionarnos con Él, pero deseamos una conexión profunda y duradera o eterna. Y todo esto se expresa a través de la alegría, del júbilo, de la apreciación que nos lleva. Vamos, no es fácil explicar la palabra Ikar, pero digamos que me regalan un hermoso dibujo del Alter Rebbe. Y yo lo miro de lejos y digo, wow, qué bonito. Se ve la santidad del Alter Rebbe, se ve su sabiduría, está muy bien. Pero me acerco y veo que no es nomás la imagen del Alter Rebbe, que este dibujo está escrito con muy pequeñas letras del hebreas, en la que están los primeros 32 capítulos de Tania. Digo, wow, aquí hay un nivel de apreciación del arte, de la santidad. No sé si han visto ese retrato alguna vez del Alter Rebbe, es algo hermoso. Al estilo que hacen en Tzfat. Entonces hay una apreciación cuando uno saca de wow, están 32 capítulos de Tania, dan, wow, esto es apreciación, que le crea a una persona una alegría y una conexión con lo que dice, wow, antes yo pensé que era una foto bonita, ahora me doy cuenta que es la gran sabiduría de la Kabbalah hecha accesible para todos nosotros. Entonces, eso es Ikar, ¿ok? El cuarto nivel. Entonces, en las Sfirot nos alejamos un poquito, dijimos Torah es Jochma, Orá, Simcha, Yom Tov es Binah, y después viene el Ze'er Anpin, que son las emociones, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, que están simbolizados por sazón, júbilo, Brit Milá, y finalmente Malhut es Ikar, apreciación o Tefilim. Que únicamente cuando existe este Ihud del Ze'er Anpin con el Malhut, de los poderes emocionales, los 7 inferiores, es cuando se puede llegar a lo más alto, como es el ejemplo de la luz que se refleja en la tierra y crea mucho calor. La palabra en la Torah, vehaya, y será, por lo general siempre está relacionado con simja, con alegría. ¿Por qué? Porque las sefirot están en orden opuestos. Vehaya es vav, hei, yud, hei. Of Yud Hei, Vav Hei, Vav Hei, Yud Hei. Cuando está los poderes emotivos más abajo, o primeros, no, los más abajo
están primeros el Ze'er Anpin, que es lo que quiere decir literalmente la pequeña cara, que son los poderes emocionales, contrapuesto con el Arihampin, que es la gran cara cuando se incluye también los poderes intelectuales, simbolizados por las letras Yud, Hei, Jochma y Binah del nombre de Dios. Entonces, la Geula, la redención, la revelación del Mashiach está relacionada con este orden que cuando se aprecie la Shejinah, la presencia divina, como está en el Vav Hei, en las dos letras inferiores, por decirlo de una manera, del nombre de Dios. Entonces, la historia de Purim fue el principio del cambio del mundo, de adaptarlo para la era en que todo va a ser Shabbat, todo va a ser cuando la llegada del Mesías. Y durante todo el exilio, durante todo el tiempo que estamos en la diáspora, nuestro servicio a Dios es lo que prepara para la llegada del Mesías y la construcción del Bet HaMikdash, especialmente a través de las mitzvot de Purim, que representan la eternidad, como está escrito, Vimei a Purim a Eile lo ya'avru, es decir, al final de la Megilat Esther dice, y estos días de Purim nunca cesarán. ¿Qué quiere decir? Que inclusive cuando llega el Mashiach, que algunas fiestas se van a anular, pero Purim va a seguir para siempre. ¿Por qué? Porque la Megilá, el compromiso tan fuerte que tomaron los judíos en la época de Purim fue el catalista para la redención de ese entonces y también para la llegada del Mesías. Y el Rebbe termina dando la bendición, que pasemos de celebrar los días de Purim, que ahora todavía estamos nosotros bajo el dominio de Hashverosh, que muy pronto pasemos a, como dice el Rambam, a la real redención por Mashiach Tzidkeinu, que está simbolizada por la fiesta siguiente, después de Purim, que es la fiesta de Pesach, en donde está escrito respecto a Pesach, Kimei Tzedcha Meretz Mitzrayim Arenu Niflaot, como los días de tu salida de Egipto, te mostraré maravillas. Sea muy pronto y todos lo podamos experimentar juntos. Amén. Muy bien. Feliz Purim a todos. Feliz Adar, de que podamos cumplir la mitzvah de estar feliz. Baruch atah Adonai Olam, shehakol nהיה bidbar. ¿Preguntas? Yo sí, Robin. Estábamos platicando otra vez sobre, es una pregunta con tema de la JA para Benay Noah. Estamos platicando otra vez sobre cuando las personas que venimos de otras escuelas, de otras religiones, nos empezamos a deshacer de todos estos conceptos que teníamos antes. Y he escuchado a algunos rabinos, no recuerdo cuál es el nombre, ¿no?, de que explicaba esa parte de que tiene que hacer un proceso de rechazo a esa organización o a esa parte donde uno pertenecía, ¿no? Por ejemplo, si nació ahí o si existió un registro. Y no recuerdo si es la parte alágica que daba, pero explicaba que podrías estar apoyando a Avodah Zarah, o sea, que tu nombre esté registrado ahí. Posiblemente esa organización esté obteniendo algún beneficio por medio de tu nombre.
Pregunta, esa parte, por ejemplo, algunos que han hecho conversión aquí, no la han puesto como un requisito para la conversión. ¿Es alajá eso o es una opinión sobre ese tema? Bueno, uno no puede tener ninguna conexión con la idolatría. Entonces, si una persona tiene una conexión con la idolatría, tiene que deshacerla. Tendrías que hacer el proceso de no sé si es un proceso. Sí, seguro que por parte de la conversión, inclusive de parte de aceptar las 7 mitzvot de Noach, es renunciar todas las creencias inapropiadas que uno tuvo hasta el momento. Y si uno tiene algún tipo de afiliación con cualquier organización idólatra, tiene que quitarla, removerla. ¿Sí? Entonces, sí el único motivo que se me ocurre, que quizás nadie lo puso como requisito, que no se le ocurrió que alguien podía tener algún tipo de afiliación o algo así, pero seguro que es algo muy importante. Entonces, no es una opinión, sería parte de la alajá de eso. No tener ninguna conexión con la idolatría es alajá. Porque normalmente, por ejemplo, cuando uno sale, pues uno normalmente ya simplemente deja de asistir. Depende de la afiliación que tenía. Si está de alguna manera afiliado formalmente, tiene que deshacerlo. Si no hay duda. Otra pregunta, Rab. En este libro, el Rab Uri Sharki, ¿no? Él hace una diferencia entre Benei Noach de acuerdo a los que aceptan las 7 mitzvot y aparte los que las aceptan frente a un tribunal rabínico. ¿Eso es válido? O sea, ¿es algo que se esté usando actualmente o es algo que se usó? Tendría que investigarlo si hay tribunales rabínicos que se dedican a eso hoy en día. Pero sí suena como algo bonito para hacer. Sí, porque él dice, los Benei Noach son los que aceptan Shabbat Mitzvot y luego dice, está el Ger Toshav, que acepta sobre sí frente a un tribunal rabínico las 7 mitzvot. El Ger Toshav era en la época bíblica en que los judíos estaban en la tierra de Israel. Yo no he escuchado que gente lo haga hoy en día, pero suena muy bien. Es una buena idea para hacerlo. Porque... Ahorita le estamos dando difusión al movimiento Benei Noach. Excelente. Para Baruch Hashem. Que Hashem los bendiga y tenga mucho éxito. Moshe Payar es el responsable del programa de Benei Noach. Ah, qué bien. Quería hacerle una consulta en privado para ver si hacer una consulta. Conozco alguien de en San Diego. Pequeño le ayuda a pasar aquí, pequeño. ¿Cuál será la música? ¿El interesado? ¿Hay para esa profesión? ¿Hay para